Hey amigo constructores, ¿alguna vez has necesitado saber el peso de una tubería circular? Ya sea en tu clase o si estás en el trabajo y te llega una tubería y necesitas saber cuánto pesa para determinar si el equipo que tienes para el descargue te sirve para el izaje o si debes buscar otro equipo de mayor capacidad. En este video, conociendo el diámetro de la tubería, la longitud, su espesor y la densidad del material, sin importar cuál material sea, acero, PVC, concreto, vamos a determinar el peso de una tubería. Acompáñeme. Bueno, para este caso vamos a calcular el peso de una tubería de hierro dúctil, como la que pueden apreciar, que se usa mucho para acueductos que deben soportar altas presiones. Entonces, lo primero es conocer el diámetro de la tubería, su espesor, longitud y la densidad del material. Bueno amigos, y como ustedes bien saben, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Vamos a resolver este ejercicio en el cual vamos a calcular la masa de un tubo de hierro dúctil, teniendo en cuenta la siguiente información. Acá les escribo que vamos a calcular la masa y el peso. Ojo, porque tendemos a confundir estos dos términos. La masa se expresa en kilogramos o en toneladas, mientras que el peso se expresa en newtons o kilonewtons. El peso es prácticamente la afectación de la masa por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a calcular la masa inicialmente de este tubo, teniendo en cuenta esta información, que el diámetro nominal de la tubería es de 24 pulgadas o 60 centímetros. Su diámetro exterior, esto lo podemos medir fácilmente en el sitio. Para este caso vamos a trabajar con 62.7 centímetros. Que el espesor de la pared también se puede medir. Si tienen un calibrador, mucho mejor. Si no, pues con el flexómetro hagan bien el ejercicio detenidamente. Y para este caso vamos a tomar un espesor de pared de 10 milímetros. La longitud del tubo de 6.12 metros. Vamos a hacer de cuenta para este ejercicio, para no enredarnos con la campana, que el espesor de la campana si varía o no. Vamos a tomar una longitud de 6.12 metros continuos. Cuando ustedes quieran un dato muy preciso, sí es importante que calculen y midan la distancia o la longitud de la campana y su espesor, y lo afecten también aparte para que tengan un dato muy preciso si lo requieren. Para este caso, trabajemos con una longitud de 6.12 y un espesor continuo de 10 milímetros. Y la densidad del tubo, o mejor, la densidad del material, que es hierro dúctil, para este caso 7200 kilogramos por metro cúbico. Si fuera tubería de concreto, ¿qué harían ustedes? Pues colocan la densidad del concreto. La densidad del concreto, ¿cuál es? 2300 kilogramos por metro cúbico para un concreto simple o 2400 para un concreto reforzado. Bueno, el primer paso será hallar el área exterior del tubo, o el área externa también, como quieran llamarlo. ¿Cómo tenemos esta área? Recuerden la expresión para calcular el área de un círculo, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Nosotros ya conocemos el diámetro exterior, que es 0.627 metros. Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi, que es 3.1416, y dividimos entre 4 y eso nos da un área externa de 0.3088 metros cuadrados. El segundo paso será hallar el área interna de la tubería. El área interna, lo mismo que el caso anterior, vamos a trabajar es con el diámetro interno, es decir, el diámetro vacío del tubo. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues le descontamos al diámetro externo, le descontamos dos veces el espesor, este espesor y este otro. Por lo tanto, si el espesor es 10 milímetros que habíamos dicho, lo pasamos a metros, eso nos da 0.01 metros por 2 y le restamos al diámetro externo y eso nos da 0.607 metros de diámetro interno. Ya con el diámetro interno calculado, procedemos a calcular el área interna, es decir, el área vacía del tubo o el área hueca. Por lo tanto, 3.1416 por 0.607 al cuadrado y lo dividimos entre 4 y eso nos da 0.2894 metros cuadrados. Recuerden que estamos trabajando en metros, las unidades
Todas las unidades siempre van a ser o las vamos a convertir a metros para que sean congruentes. Tercer paso, ya tenemos área externa y tenemos área interna. Vamos a restarlas para hallar el área sólida, el área del hierro como tal. Y eso nos da 0.3088 menos 0.2894 del paso anterior, nos da un área sólida de 0.0194 metros cuadrados. Tenemos el área sólida. Ahora vamos a calcular el volumen correspondiente del hierro o del material. Para este caso del hierro de esa tubería. Entonces, volumen es igual al área por la longitud. Recuerden que la longitud para este ejemplo es de 6.12 metros. Multiplicamos por el área sólida y eso nos da 0.1187 metros cúbicos. Seguimos trabajando metro cuadrado por metro, nos da metros cúbicos, que es el volumen correspondiente. Como quinto paso y final, bueno, para el caso de la masa, recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué vamos a calcular? La masa, por lo tanto despejamos. Masa es igual a densidad por volumen. Pasamos a multiplicar el volumen por la densidad. Y eso nos da, recuerden, la densidad del hierro dúctil, 7200 kilogramos por metro cúbico, por el volumen del paso anterior, que es 0.1187 metros cúbicos. Con metros cúbicos se cancelan y nos da una masa de 854 kilogramos. Esa es la masa de esa tubería. Bueno, esto sin tener en cuenta un recubrimiento interno mínimo que lleva, que es como de 1000 micras o 1 milímetro, que ustedes también, si quieren ser muy exactos, lo pueden calcular teniendo la información a la mano, claro está, el espesor de ese recubrimiento y la densidad del material. Pero pues ese valor ya es mínimo comparado con el del hierro y por lo tanto usted ya tiene un valor muy aproximado del peso de esa tubería y pueden determinar si el equipo o los elementos de izaje son suficientes para el izaje de esa tubería. Finalmente, recuerdan que les decía que peso es igual a masa por la aceleración. Pues multiplicamos la masa, que es 854 kilogramos, por el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos da 8.369 newtons. Lo pasamos a kilonewton, dividimos entre 1000 y eso es 8.3 kilonewton. Este sí sería el peso de la tubería o de un tubo. Y eso es todo, amigos. Gracias por estar acá. Recuerden suscribirse, compartir esta información y déjenme su me gusta, que eso nos motiva a seguir subiendo contenido.